La verdadera aventura de Kanto a Galar. Con Mega Evoluciones, Movimiento Z y Dynamax. Descubre Pokémon Fire Ash, ya completo. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con una aventura que nos ha llevado a todos por muchas regiones y que seguimos teniendo en nuestro corazoncito. El legendario fangame Pokémon Fire Ash, donde podíamos viajar hasta Alola con la 7ª generación. Pero ya por fin tenemos la última parte de este fangame con Galar y esa ansiosa 8ª generación. Pokémon Fire Ash es un fangame completo en inglés creado por Reinhardt Max. Contaremos con 9 regiones y más de 50 gimnasios, además de 800 Pokémon incluidos. Tendremos a Pikachu de seguidor, que es el compañero de Ash, nuestro protagonista, con el cual viajaremos por un montón de ciudades y pueblos. Y sí, por fin en la última actualización contaremos con Galar para explorar y disfrutar de muchas horas de diversión. La verdad creo que es uno de los juegos de Pokémon más extensos que he traído al canal. Descubre las nuevas regiones del mundo Pokémon con Mega Evoluciones y Movimiento Z, además de incluir el sistema de combate Battle Frontier, perfecto para esta aventura que hará que nunca acabe. Y sí, a ver, sé que en su momento dije que saldría en español y la verdad espero que lo sigan traduciendo, ya que justo esperaban a esta última actualización. Como os digo, yo cuando estoy grabando este vídeo no sé nada de la traducción. Cualquier novedad seguramente lo tengáis en los comentarios, así que no perdáis la esperanza, porque puede que el traductor llegue y comente y diga oye que sí, que estoy activo. Entonces ahí, pues sí, tendremos un poquito más de esperanza de verlo en español algún día, que yo lo espero con muchas ganas. Y bueno, si lo vais a jugar por Android, que siempre lo digo, tendréis un link aquí arriba a la derecha, donde tendréis toda la información del fangame y al final cómo jugar en Android y demás. Más fácil imposible, tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo muy actualizado, ya que no deberéis tener problemas para jugarlo en Android si vuestro móvil es compatible, obviamente. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros jugazos que también tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos al menos a 500 likes, habrá más sorpresitas. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, vamos a comentar todo lo que trae este fangame, que no es poquito. Podremos encontrar Pokémon desde la 1ª generación hasta la 8ª generación, con más de 800 Pokémon capturables. Contaremos con Mega Evoluciones en combate, Movimiento Z y Pokémon especiales, como Greninja Ash. Aparte, con esta última actualización, tendremos incluidos los Dynamax, que son la nueva adición a la aventura. ¿Quieres capturar un Pokémon en específico? Tampoco te preocupes, ya que tienes una lista de ubicaciones para todos los Pokémon, además de guía de progreso para que tampoco te pierdas. Vamos con características y funciones, donde tendremos tipo hada y daño físico y especial. Los movimientos, habilidades y objetos serán actualizados hasta la 8ª generación, con más de 100 TM incluidos. Los gráficos son estilo Pokémon verde hoja y rojo fuego, pero sí, es como jugar GBA. Esta parte no es demasiado llamativa, pero la verdad tampoco molesta. Me hace gracia ver Kalos, por ejemplo, en estilo Game Boy. Por lo que si te gustan estos gráficos, pues este juego te va a encantar. La historia está basada más en el anime. Es por ello que viajaremos con Ash o con la chica, dependiendo de lo que prefiramos, por las diferentes regiones de Pokémon que todos conocemos, aunque con algunos cambios, nuevos eventos y muchas sorpresas. Viajaremos junto a Pikachu, empezando por Kanto y Johto, aunque rápidamente tendrás que viajar por las distintas regiones del mundo Pokémon. Ayuda a Ash y sus amigos a descubrir todos los secretos del mundo Pokémon, desde Kanto hasta Galar. La duración es incontable, ya que tendremos que pelear con más de 50 gimnasios, hacer las nuevas regiones y las misiones secundarias que encontremos y mucho más. Podremos viajar por las regiones de Kanto, Islas Naranja, Johto, Sinnoh, Teselia, Kalos, Unova, Alola y Galar, que no son pocas.
Tendremos gimnasios, misiones especiales y muchas sorpresas por cada región del mundo Pokémon, algo que es alucinante y tendrás cientos de horas. Seguro que más de uno habéis jugado ya a esta aventura, es por ello que me gustaría que comentaras cuál ha sido tu equipo Pokémon, hasta qué región llegaste o cualquier tontería que recordéis, ya que sí, yo creo que este es uno de los fangames más legendarios del canal y me gustaría saber vuestra opinión. Sinceramente me ha hecho mucha ilusión ver este proyecto terminado después de traerlo por primera vez hace 4 años y tener el juego terminado ante mí es un sueño. Sinceramente sería una pasada poder jugarlo en español, aunque como dije no sé si los antiguos traductores seguirán en activo, ya que yo al menos no he tenido noticias y tengo esperanza de que tengamos esta gran versión final y podamos ver alguna traducción para disfrutarlo en español, ya que sería una pasada. Yo por si acaso, pues como os digo, id mirando los comentarios, la última vez comentó que seguía en activo, así que yo ahora tampoco voy a decir que lo ha abandonado, simplemente yo no tengo noticias. Y bueno, si está en activo, pues ahí podremos ver si hay alguna noticia nueva. Pero bueno, si tienes ganas de disfrutar una aventura de muchas horas de duración, donde puedas jugar regiones tan pintorescas como Kalos, Unova o Galar, es un juego perfecto para ti. Con una edición de la 8ª generación, tendremos una gran cantidad de Pokémon por conseguir, además de funciones extra que le dan esa variedad de combates perfecta al juego, como son los Dynamax y las Mega Evoluciones o Movimientos Z, que son funciones muy esperadas. Con sus 9 regiones, Pokémon hasta la 8ª generación y más de 50 gimnasios, tendrás diversión para rato en esta aventura, que actualmente la veo de las más recomendadas para jugar, sobre todo como digo si quieres algo con mucho contenido. Y bueno, sobre si lo recomiendo o no, pues obvio que sí que lo recomiendo. Creo que es un juego perfecto para viciarse en largas horas, ya que con 8 regiones y 50 gimnasios vas a tener para mucho rato. Pokémon Fire Ash es uno de los proyectos que más he esperado en español, pero bueno, no todo se tiene en esta vida, por lo que sí, lo recomiendo jugar actualmente en inglés, ya que es una experiencia única y que te ofrecerá una gran diversión, eso te lo aseguro. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!